Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el sexto capítulo de la serie Netzahualcóyotl, príncipe, rey y poeta. Un viaje por la historia del México antiguo. Este es un programa especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Productor ejecutivo Alberto Álvarez. Musicalización Felipe Saldívar. Operación técnica don Jorge Alonso y Saim Cruz Torres. Dirección general, libro histórico y relato de tu servidor y amigo Pepe Cruz. Hemos conocido a lo largo de esta serie hechos maravillosos de la antigua historia de México. A través de estas páginas nos familiarizamos con hechos y personajes que vivieron prácticamente hace más de 500 años. México, heredero de grandes civilizaciones, había alcanzado un momento de auge bajo el imperio de Netzahualcóyotl. Había corrido el tiempo rápidamente. El rey Netzahualcóyotl tenía ahora un dominio absoluto de la región central del altiplano. Bajo la Triple Alianza, los contactos y los conocimientos de lo que era el territorio de Anáhuac se completaban aún más. Era una edad de oro y Texcoco, la gran ciudad, había experimentado una gran revolución. Había más de 40 palacios, 30 maravillosos templos. Se ha dicho que Texcoco fue la Atenas de América. Nada más cierto, ya que ninguna otra ciudad del Anáhuac destacó tanto en los campos de la filosofía, la literatura, la poesía, también el arte mobiliar, especialmente la pintura y la escultura. Las leyes de Netzahualcóyotl trajeron un renacimiento cultural impresionante. Y Texcoco llegó a tener en aquellos tiempos más de 80,000 habitantes, el equivalente a la ciudad de Londres en Europa para su tiempo, o a la ciudad de Roma. Por lo tanto, la ciudad de Texcoco hervía siempre en gente que entraba y salía. Era la colosal cabeza de un imperio maravilloso que se extendía ya desde Veracruz hasta Guerrero, uniendo las costas del Atlántico y el Pacífico. La Triple Alianza había consolidado el poder y se había enseñoreado de entidades como parte de la costa de Veracruz, Puebla. También, con excepción de Tlaxcala, el resto del altiplano. Los ejércitos y las banderas imperiales de la Triple Alianza habían llegado a Oaxaca, al Istmo de Tehuantepec, a Tabasco, también hacia el norte hasta Querétaro y parte de Michoacán. Mas, sin embargo, había otros estados imperiales poderosos como el de los tarascos o purépechas que tenían el dominio de Michoacán. Los totonacos que tenían gran parte del dominio de Veracruz y los tlaxcaltecas que entonces eran una formidable república, no un reino, sino una república que estaba encabezada por un gran consejo de estado, por 4 tecutlis o tlacatecutlis, algo así como gobernantes temporales que eran nombrados para el gobierno como los actuales presidentes de las repúblicas modernas. En aquel estado de cosas, el imperio florecía. Todo iba demasiado bien.
Era el año 1446 y en aquellos años Nezahualcóyotl cumplía 44 de edad, 16 como emperador. Todo estaba a pedir de boca. Nezahualcóyotl con Ascasochitzin había concebido un hijo varón, al que llamaban de cariño el Xochipilli de Texcoco. Aunque este príncipe era algo extraordinario en todos sentidos, tuvo un negro destino, como veremos en este programa. Repentinamente, las desgracias cayeron sobre el Anáhuac en tumulto estremecedor, según nos narran los historiadores que nos llenan de información sobre aspectos terribles que a partir del año 1444 comenzaron a suceder. Estos acontecimientos esencialmente están relacionados con fenómenos y desastres naturales. Se sabe que en el año 1444 llovió en exceso, pero el año 1446 fue terrible. Desde febrero hasta noviembre llovió copiosamente. Pareciera como si los dioses estuvieran enfurecidos y rasgaran con la tempestad y el rayo al Anáhuac. Fue tanta la lluvia y la desolación que la ciudad de Tenochtitlan quedó completamente cubierta por las aguas. Los gemidos de las mujeres se escuchaban a la distancia. Algunas decían: ¡ay, mis hijos! Otras ya habían perecido ahogadas. Pareciera que en este periodo de la historia tuvo su origen la leyenda de La Llorona, y fue por las muchas madres que vieron ahogarse a sus hijos. No solamente Tenochtitlan estaba arrasada por las aguas, ya que éstas habían subido sobre las calles, plazas y avenidas, habían inundado los palacios. Los grandes señores se habían tenido que ir a vivir a las azoteas. Solamente se podía circular en canoa. Y cuando llegó el mes terrible de agosto, cayeron granizos como si se tratara de tejocotes. Lleno de dolor, el rey de los aztecas pidió a su primo, emperador, cabeza de la Triple Alianza, que auxiliara a los aztecas en su terrible desgracia, ya que el fango lo había inundado todo y las aguas no querían retirarse hacia sus niveles. Nezahualcóyotl ordenó que se abrieran las trojes imperiales para que el grano guardado ahí por 10 años fluyera sin demora hacia Tenochtitlan y salvara a los tenochcas y a los tlatelolcas agobiados por la desgracia y la desesperación. Así el dolor de los aztecas se alivió grandemente y todos agradecieron de corazón al poderoso señor Nezahualcóyotl por su bondad y generosidad. Pero las aguas permanecían arriba, y así llegó el mes de diciembre de 1446. Las casas se derrumbaban solas porque habían sido minados sus cimientos por el fango. Y entonces Nezahualcóyotl ordenó a sus arquitectos e ingenieros que se construyera un gran albarradón, un gigantesco dique, para evitar que las aguas siguieran invadiendo a Tenochtitlan. Y el gran emperador ordenó que viniera la gente de otros poblados para auxiliar a Tenochtitlan. Y empezó a levantarse una obra formidable y ciclópea, increíble. Un gran dique
que tenía 5 kilómetros de largo y en algunos lugares hasta 12 metros de profundidad. Fue una obra cumbre que más tarde deslumbraría a los españoles. Aquella obra magnífica y portentosa daba muestra de la gran arquitectura de que eran capaces los antiguos mexicanos. Fue Queoxin, gran maestre de los arquitectos texcocanos, quien dirigió a los obreros y a los trabajadores, más de 40,000, que durante casi 4 años perforaron el subsuelo de la laguna para encajar ahí los grandes troncos hasta de 15 metros que estaban calafateados con brea, es decir, chapopote, para evitar que se pudrieran. Sobre estos eran colocadas las rocas y la arena para ir construyendo poco a poco un gigantesco muro que llegó a cortar prácticamente la laguna, separando las aguas dulces de las saladas y evitando la furia de la tempestuosa agua que provenía de la parte del lago salado de Texcoco. Vayamos a unos mensajes y continuemos. Estás escuchando la serie Nezahualcóyotl, Príncipe, Rey y Poeta, y yo soy Pepe Cruz. Estás escuchando la serie Nezahualcóyotl, capítulo 6, Príncipe, Rey y Poeta, y yo soy Pepe Cruz. Gracias por tu preferencia. Continuemos. Era el año 1450. El gran dique fue inaugurado entre danzas y cantos, y todo el Anáhuac festejaba. Las fiestas fueron suntuosas. Nezahualcóyotl, el gran emperador, fue quien dirigió unas palabras en aquella ceremonia magnífica. Todos en Anáhuac somos uno. Mexicas, aztecas y tlatelolcas, aliados de Tacuba, Tlacopan, pueblo de Texcoco. Esta es la prueba que con el esfuerzo de todos hemos alcanzado la unidad que nos permite la fuerza, el poder para dominar inclusive a la naturaleza. El imperio hoy está mejor que nunca y su grandeza será conocida por todos los tiempos. Nezahualcóyotl tenía razón. Era la edad de oro del imperio. Era el año 1450. El emperador Nezahualcóyotl cumplía los 48 de edad y 24 como emperador. Pero nuevas desgracias estaban por suceder, como si los dioses en su cólera quisieran destruir por completo a la Anáhuac. Hacia el mes de enero y febrero del año 1450 ocurrieron hechos que jamás habían sucedido. Los cielos se nublaron fuera de temporada y copiosas nevadas terribles caían de día y de noche hasta que la nieve subió 1 metro de altura sobre las ciudades. La población no estaba preparado para un frío tan inmenso. Una gruesa capa de hielo, quizá de 20 centímetros, cubrió los lagos y estos se helaron. La nieve y el frío trajeron hambre y desolación. Las arboledas se quemaron
y por el peso de la nieve las casas se caían. Cuando la nieve, el hielo y el frío se fueron, la población estaba devastada y vinieron las pestilencias y las enfermedades y las plagas, porque toda forma de ganado o ave de corral estaba muerta por los terribles fríos. Y entonces vino la peor de las epidemias, el hambre. Y murieron tantos que de cada 10, por lo menos 3 sucumbieron. Y entonces en Tenochtitlan y en Tlacopan y en Texcoco, los sacerdotes se reunieron en gran número para hablar con los dioses. Y esto se conoce en la historia del Anáhuac como el momento del gran frío, la gran muerte y la gran desolación. En los templos, de día y de noche se sahumaba copal y se ofrecía a los dioses penitencia y se suplicaba su piedad. Estaban repletos de sacerdotes, de principales y de toda la gente, el gran templo del señor Xiuhtecutli, señor del fuego, para que viniera el nuevo clima y se fuera el frío. Xiuhtecutli también era el señor Huehueteotzin, señor del orden y del cosmos, y a él se ofrecieron danzas y cantos. Desesperada la población buscaba refugio en sus dioses. Entonces Nezahualcóyotl ordenó que en el gran templo del señor dios Itzcahuilicuhtli, señor del hielo y del frío, se llevara a 200 doncellas y que éstas depositaran flores y cantaran al dios rogando que dejara de asolar la tierra con frío y hielo para que sus hijos pudieran sobrevivir. El mismo Nezahualcóyotl hizo penitencia 40 días y 40 noches con ayuno en el templo de Quetzalcóatl, esperando con esto amortiguar la ira de los dioses. También se ofrecieron ofrendas en su templo a Tonatiuh, el dios sol, para que trajera con su calor el bienestar. También se ordenó que se hicieran fiestas solemnes a Tlaloc, señor de la lluvia, y a Chalchiutlicue, señora de las lagunas, para que su ira dejara de castigar la tierra. Pero mientras esto se hacía y sucedía, acontecieron nuevas desgracias. Vino un terrible eclipse de sol. Los pueblos prehispánicos de Mesoamérica pensaban que esto era augurio de desgracias, y fueron escondidas todas las mujeres en cuevas y en casas y cobertizos oscuros, porque se decía que todas las mujeres que estuvieran preñadas y fueran próximas a dar a luz y padecieran la comedura de sol o eclipse, quedarían estériles y perderían a sus hijos. Y entonces, ante tantas desgracias y calamidades, el señor Nezahualcóyotl ordenó que fuera reunido el gran consejo del imperio y que vinieran todos los príncipes y señores y todos los miembros del consejo de todas las regiones distantes o cercanas, de las fronteras de Veracruz, de Chiapas y Oaxaca, de Michoacán y Guerrero, y todos los señores principales del imperio, y eran tantos los consejeros que sumaban más de 2000.
A la cabeza del consejo en la gran ceremonia estaba el señor Nezahualcóyotl, el emperador con el título de Chichimecatl Tecutli, el señor Moctezuma o Motecuzomotzin, señor Tlatoani de los aztecas, y el gran señor Totoquihuatzin, cabeza de la Triple Alianza y gran señor de Tacuba Tlacopan. Los reyes hicieron venir al gran sumo sacerdote, que en aquellos tiempos era Atzayacatl, el que llegaría a ser emperador de los mexicas. Se preguntó al sumo sacerdote por qué los dioses estaban en rebeldía y desquitaban su coraje contra los hombres. Y este dijo: es que los dioses no han tenido sacrificio humano, porque a nuestro señor Nezahualcóyotl le repugna el sacrificio de sangre. Pero yo os aseguro que si no sacrificamos hombres y derramamos su sangre ante los altares de nuestros dioses, ellos nos seguirán castigando. Pero Nezahualcóyotl seguía los dictados de su supremo dios Quetzalcóatl, al cual le repugnaban los sacrificios de sangre, y había ordenado que solo se sacrificara ante los dioses incienso, flores, cantos y el corazón y oraciones de los hombres, así como sus buenas conductas. Y por lo tanto estaba en desacuerdo con aquella práctica, y así lo dijo al gran sumo sacerdote Atzayacatzin. Pero uno de los miembros del consejo, uno de los 4 señores de la República de Tlaxcala, un hombre viejo y respetado y muy conocido, habló y dijo en el consejo: no estoy de acuerdo con nuestro señor Nezahualcóyotl. Yo creo que los dioses quieren sangre, y quieren sangre humana. Y este gran señor se llamaba Xicoténcatl. Vamos a mensajes y regresemos con esta historia. Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta. Estás escuchando la serie Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta. Y yo soy Pepe Cruz. Continuemos. Xicoténcatl había desafiado al gran rey, al supremo señor Nezahualcóyotl. Y entonces el gran emperador se levantó de su trono para hacer sentir su presencia y su voz. Y les dijo: hemos abandonado las falsas creencias de los antiguos pueblos y hemos salido de la barbarie. Es por ello que todos saben que a mí no me convence el sacrificio de hombre. Y a pesar de lo que piensen los sumos sacerdotes, me opongo a tal práctica, porque del dolor de hombre solamente vendrá dolor. Entonces el gran señor Moctezuma el Huicamina, señor de Tenochtitlan, Tlatoani de los aztecas, agregó: en el imperio hay una tradición, dijo, que se decida de acuerdo a lo que este supremo consejo mande. Ya hemos escuchado el
punto de vista de nuestro soberano. Pero hágase la voluntad de la náhuatl y sométase a votación. Y entonces pusieron un gran cántaro en el centro del salón. La enorme tinaja tenía una boca estrecha. Y todos los miembros del consejo tendrían que depositar ahí una piedra negra o blanca. Si la piedra era negra, significaría que habría sacrificios humanos. Pero si era blanca, que estos no tendrían lugar. Y así todos los grandes señores y reyes votaron. La tinaja fue rota y después se contaron las piedras. Y el número de piedras negras superaba en mucho al de piedras blancas. Y entonces el rey de Tlacopan habló en el consejo y dijo: Yo, Totoquihuatzin, doy fe de que la decisión de la mayoría es que se sacrifique a los dioses cuerpo y sangre humanos. Entonces el emperador Nezahualcóyotl salió con furia del recinto porque él no estaba de acuerdo. De inmediato con sus consejeros juristas dictó las leyes para que solamente se sacrificara a aquellos que eran cautivos en guerra y jamás a los esclavos. Nezahualcóyotl jamás estuvo de acuerdo con esta práctica y de esta manera el número de muertos sería muy pobre, puesto que guerras no había y cautivos menos. Pero Xicoténcatl, que era muy inteligente, dijo al consejo: Está bien, que sean solo los cautivos de guerra los que sean ofrecidos como carne a los dioses. Pero he aquí que yo propongo a este consejo que hagamos unas guerras amistosas a las que llamemos guerras floridas y que tengan como único propósito el hacer cautivos para los sacrificios de los dioses. Ese es mi propuesta y mi plan. Y las guerras floridas fueron aprobadas y se llamaron así guerras amistosas. Nezahualcóyotl se dio cuenta de que todo esto había sido hecho para burlar sus leyes y montó en cólera. Pero nada podía hacer, porque a pesar de que era el emperador, el consejo era la reunión de todos y sus dictados eran leyes incuestionables. Y con mucha congoja y dolor se fue a Texcoco. Entonces le siguieron los aztecas y le dijeron: Nuestro señor Huitzilopochtli nos ha dicho que quiere una casa en Texcoco. Constrúyele un templo aquí, señor, para que ya no haya más desgracias. Y entonces Nezahualcóyotl les dijo: Yo adoro al Dios desconocido, al Dios del cerca y del junto, al que solo exige cantos y flores y buenos sentimientos y poesía, no a dioses que comen corazones humanos y son despiadados y crueles. Pero le dijeron sus consejeros: Si no pones aunque sea un pequeño templo, desafiarás la alianza y esta podría romperse. Señor y gran soberano, reflexiona sobre esto. Y entonces, dándose cuenta, y a pesar de su dolor de que tenían razón, ordenó que fuera construido un modesto templo a Huitzilopochtli, el dios tutelar de los aztecas, el gran ladrón de corazones y de vidas humanas.
El gran emperador quedó afligido y se fue a refugiar a los templos de Quetzalcóatl y al templo del dios desconocido Tloque, Nahuaque y Palnemehuani. Hoy los historiadores suponen que Nezahualcóyotl llegó a adorar a un único dios, al que consideraba ético y moral, algo muy semejante a la concepción nuestra del cristianismo. Pero los tiempos de barbarie en Mesoamérica no le permitieron que su culto y adoración se propagara, puesto que muy pocos le comprendían y le entendían. Pero por eso Nezahualcóyotl recita este poema que a continuación reproduzco. Se dice que lo escribió ante la desesperación y la desolación de aquellos días, y el poema dice: solo allá en el interior del cielo, Señor dador de la vida, tú inventas las palabras. Oh dador de la vida, ¿cuál es tu determinación? Nadie puede saberlo, oh Padre nuestro, oh dador de la vida. Por eso, amigos águilas y tigres, nadie sabe a dónde vamos los mortales. Mal hacemos las cosas, oh amigo, y por esto es que nos afligimos. Hemos venido al mundo a ser felices. Load a los cantos, load a las flores, porque la tristeza nos enferma y nos causa la muerte. Esforcémonos entonces en gozar de la vida hasta que vayamos a la región del misterio. Pero una nueva pena afligiría al gran monarca. Nezahualcóyotl tenía muchos hijos. Se sabe que el número de sus hijos era 60 y el número de sus hijas 54 y el número de sus esposas 40. Pero solamente tenía una reina, la bella Ascasochitzin, y esta solo le había dado un hijo, que por cierto era varón. Se llamaba Tetzaupincintli y era inteligente, apuesto, artista, filósofo, poeta, hábil soldado, magnífico capitán. Como militar, sus triunfos, a pesar de su edad de 19 años, ya resonaban, y además tenía como pasión la arquitectura, y se había dedicado a edificar palacios muy cerca de Texcoco. Nezahualcóyotl estaba muy orgulloso de su hijo, del que todos decían había heredado todas las virtudes de su padre. Pero estaba por suceder en la vida de Nezahualcóyotl la más terrible de todas las desgracias. Vayamos a mensajes y regresemos con esta serie sobre Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta. Estás escuchando la serie Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta. Una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y yo soy Pepe Cruz. Nezahualcóyotl se acercaba hacia la última parte de su vida. Era el año 1464. El rey cumplía 62 años de edad
y era el año número 36 de su reinado. Aconteció por aquellos terribles años que la peor de las desgracias en la vida del emperador ocurriría. El emperador siempre estuvo orgulloso de su hijo Tetzapintzintli, porque era valiente y audaz, porque era un gran capitán, porque tenía todas las virtudes y los dones de la tierra, y hacía muy feliz a su madre Ascasotzitzin, la emperatriz. Pero empezaron a correr rumores de que el príncipe estaba reuniendo a una gran cantidad de hombres y armas para levantarse en armas y conquistar así el trono de su padre. El príncipe había construido un gran palacio y en él se almacenaban armas. Al menos esto decían las voces de algunos. Algunos de los infantes hijos del emperador, sus hijos naturales, que habían ido al palacio y habían visto las armas. Nezahualcóyotl no podía creer aquella noticia. Él sabía que su hijo le amaba, que era virtuoso y sabio, y que aquello era falso. Mas, sin embargo, tuvo la precaución de ordenar a los oficiales de guardia que hicieran una investigación y que fueran hasta los grandes palacios del príncipe para revisar personalmente si éste tenía armas. Quizá porque era verdad o porque fue una desgracia, un gran número de hombres se entrenaban en los patios del palacio, lo cual no era extraño, puesto que él era un gran capitán que siempre entrenaba a sus hombres. Sin embargo, el número de armas era excesivo, y los envidiosos hijos de Nezahualcóyotl, que envidiaban al príncipe el hecho de que él sería el heredero, alimentaban la zozobra del rey diciéndole constantemente que el príncipe estaba a punto de levantarse en armas. Fue entonces cuando, compungido, el emperador pidió a su primo Moctezuma, señor de Tenochtitlan, que escuchara a aquellos que denunciaban a su hijo y le montara a juicio. Finalmente se ordenó que el príncipe fuera prendido y hecho prisionero. Se convocó al gran rey de Tacuba y al propio rey de los aztecas como juez, y los dos jueces deliberaron sobre los hechos y las evidencias, y después condenaron al príncipe a la pena capital. Nezahualcóyotl estaba destrozado. Mientras que ocurrían estos hechos, él había huido al bosque, al gran bosque de Tetzcontzinco, donde siempre se había refugiado en una ermita dedicada a su Dios, el Señor del cerca y del junto, al Dios innombrable, al Dios supremo, Padre de la vida. El gran emperador decidió que acamparía en el bosque y que haría penitencia sin comer 40 días y 40 noches para entender por qué los dioses le mandaban tantas desgracias. Entonces entró a su tienda de campaña convertida en templo improvisado, y como el Dios del cerca y del junto no tenía efigie porque era invisible, permanente y eterno, oró constantemente 40 días y 40 noches y ofreció al gran Dios su sacrificio y su pena, y también sahumerio de copal. Pero mientras esto ocurría en el bosque, y mientras meditaba y oraba Nezahualcóyotl, el príncipe, su heredero, fue decapitado.
Cuando la noticia llegó al emperador, este derramó tanto llanto que formó una laguna, dicen. En medio de sus gemidos y dolores solamente le quedaba una esperanza, la de que su Dios le mandara una señal. Y entonces Nezahualcóyotl oraba y decía: «Oh Señor Ipalnemehuani, Tloquenahuaque, Señor eterno de los cielos, que vives en todas partes, en cada roca, en cada piedra, en cada corazón. Tú que nos ves porque estás en todas partes, tú que nos cuidas y nos amas, protégeme, Señor, porque ahora ni siquiera tengo heredero. Todas las desgracias han caído sobre mi casa. Mi cabeza está cansada y mi cuerpo. Oh Señor, dime dónde te ofendí. ¿Por qué me castigas así?». Y cuando habían pasado 38 días de penitencia, en donde el gran emperador solo ayunaba y cantaba oraciones, sucedieron hechos prodigiosos que todavía nos asombran. Por increíble que parezca, se dice que esta historia ocurrió y que mientras que el gran emperador meditaba, protegido por su guardia, se escuchó una voz que venía en la noche del cerro y que decía: «Aquí estoy, soy yo». Uno de los capitanes que asistían al gran emperador escuchó la voz, y esta voz le decía al capitán: «Ven, ven aquí, ven a mí». Y la voz se escuchaba con claridad, y esta poco a poco fue dando órdenes. Y el gran capitán del rey, Itzcoatzin, escuchó su nombre y la voz que le decía: «Capitán Itzcoatzin, ven, ven al bosque, ven a mí, te estoy esperando». Itzcoatzin sintió miedo, tomó sus armas y se adentró en el bosque, y mientras quedaba bajo un gran pino de gran fronda, vio una luz que se formó de la nada como una visión, y era la figura de un hombre joven. Parecía un príncipe, parecía un dios. Tenía la cara de un mancebo, pero su cuerpo era hecho de luz, y era tanta su luz que parecía como si hubiera salido el sol, y le deslumbraba de tanta luz, y su voz atronadora parecía venir de todas partes. Y entonces le dijo: «He venido para darte una orden. Dile a tu emperador y señor que sus ruegos han sido escuchados por el Altísimo. Dile que le nacerá un nuevo hijo, que será el más virtuoso, el más virtuoso de todos los príncipes. Dile también que sus ejércitos vencerán en Chalco y que uno de sus hijos se cubrirá de gloria y que sus dolores pasarán porque él es muy amado del cielo». Y entonces aquella figura se convirtió en nada y la luz desapareció. Y el capitán entró en la tienda de campaña y encontró casi desfallecido al emperador porque estaba sin comer, pero estaba aún en oración y cantando a su Dios. Y entonces le dijo lo que había pasado. Y Nezahualcóyotl se asombró mucho, pero pensando que aquello era una trampa y una mentira para que dejara de ayunar, puesto que su capitán le apreciaba mucho, ordenó que le encerraran por mentiroso, puesto que él no creía nada de aquello. Sin embargo, un milagro se produjo entonces, y en Chalco, donde los ejércitos del emperador acechaban la ciudad, puesto que ésta se había rebelado, haciendo una gran matanza de texcocanos, repentinamente el giro de la guerra cambió, y la ciudad fue tomada, y el rey de los Chalcas fue hecho prisionero.
Rápidamente los capitanes fueron desde Chalco a avisar al emperador que su ejército había vencido a la ciudad de Chalco. Y mientras estos hechos ocurrían, otro prodigio sucedió. En el gran palacio, en Texcoco, el médico de la corte, Xucatzin, había determinado que la emperatriz, la señora Ascasochitzin, estaba embarazada y tendría un hijo, y pidió que de inmediato fuera avisado el emperador. A pesar de su edad, Ascasochitzin concebiría un hijo, y la noticia llegó rápido, y el emperador estaba en su 40 días de ayuno y oración, y se le dijo: «Corre, señor, corre a Texcoco, la gente está de fiesta, tu mujer está encinta y pronto dará luz». Entonces Nezahualcóyotl comprendió que los dioses le habían enviado su mensaje y de inmediato perdonó a su capitán y se postró ante su Dios y le dijo: «Oh Señor magnífico de infinitos prodigios, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque me bendices así». Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en el 6º capítulo de la serie Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta, personaje prodigioso del México antiguo, que todavía, envuelto en el misterio, nos llena de asombro. Los espero la próxima semana, por la misma estación y a la misma hora.